Hoy vamos a hablar de la revelación de Dios, de las etapas de la revelación, cómo se revela Dios y cuál es el momento culminante de esta revelación de Dios. Primero tenemos que decir que cuando hablamos de la revelación de Dios empezamos a hablar de teología. Es Dios que va al encuentro del hombre, se revela, es decir, descorre el velo de su misterio para que lo podamos conocer, amar y seguir. También se revela, da a conocer su misterio, además de comunicar su plan de salvación, quién es Él y su plan de salvarnos, para comunicar su vida divina. Nos hace participar de la vida de Dios por medio de la gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros. ¿Y cómo se revela Dios? Dios se revela a través de acciones y palabras intrínsecamente ligadas. Las acciones confirman las palabras y las palabras manifiestan las acciones, lo que las acciones quieren decir. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, bueno, ¿qué fue? Una revolución, que se escaparon, eran esclavos y se fueron, un movimiento. No, Dios les dijo: mi pueblo vaya a rendir culto a mí en el desierto. Entonces, ¿para qué salieron? Para rendir culto a Dios en el desierto. Y ahí les iba a dar los mandamientos. Y si Dios les decía: van a salir a rendirme culto en el desierto, y no se producía ese éxodo, digamos, entonces el hecho del éxodo confirma la palabra de la revelación, que dice que le va a rendir culto en el desierto y le va a dar los mandamientos. Y la palabra esclarece la acción. No fue un hecho revolucionario solamente, fue algo pedido por Dios para rendirle culto en el desierto y darle sus mandamientos. Es decir, acciones y palabras se unen en Dios para darse a conocer y manifestarse. Y esta es una pedagogía gradual, es un modo de enseñarnos gradual, de a poco, por etapas, diríamos. Y en estas etapas podemos mencionar algunas. La primera es que desde el origen Dios se dio a conocer. Dios formó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y estaban en comunión con Él, estaban en gracia. E incluso eran inmortales porque podían comer del árbol de la vida, pero no podían comer del árbol del bien y del mal. Entonces Dios se les manifestó y les dijo que podían comer de todos los árboles del jardín, pero no del árbol del bien y del mal, porque eso no les iba a hacer bien. Y el diablo tentó a Eva, y Eva hizo entrar también a su marido en esta tentación de querer ser como Dios. El diablo dijo: si comieran del árbol del bien y del mal, van a ser como Dios. Entonces Él no quiere que sean como Él. Y así comieron y cayeron. Y ahí entró la muerte en el mundo. Y entró también la ignorancia de muchas cosas que debemos conocer y no sabemos cómo son. El olvido, muchas cosas que tenemos que acordarnos y decir: me olvidé. El odio, el rencor en la voluntad en vez del amor. Pero Dios les prometió un Salvador, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. El hijo de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, en Génesis 3:15. Entonces, el hijo de la mujer sería el Mesías. Jesús aplasta la cabeza de la serpiente. La serpiente bebió su propio veneno matando a Jesús. Matando a Jesús murió la muerte, porque Él resucitó al tercer día y nosotros vamos a resucitar como Él. Esta fue la primera alianza con nuestros primeros padres, que no los abandonó a su suerte. Después está la alianza con Noé. Noé era un personaje de las naciones. Ahí no había ni judíos, ni griegos, ni nada. No había rabino, no había sacerdote, no había... Noé le pidió Dios un arca en el desierto. Y pensarían que estaba loco porque es un lugar desértico, nunca llueve. ¿Qué estaba haciendo? Construyendo un arca. Pero en Génesis 6 se dice que Dios estaba como dolido de la corrupción de la humanidad. Incluso que había cosas que no le agradaban, sinceramente. Entonces quiso renovar la humanidad y lo hizo a través de Noé. ¿Y cómo se le manifestó a Noé y Noé le obedeció a Dios? A través de la alianza de la conciencia. En la conciencia Dios se nos revela. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que mientras
permanezca esto de la alianza con las naciones, es decir, mientras uno no llegue a conocer a Jesucristo y su ley y sus mandamientos y sus inspiraciones, continúa la ley de la conciencia, la ley de las naciones. Yo sé lo que está bien y lo que está mal, y Dios se me comunica a través de la conciencia. Otra etapa de la revelación es el llamado a Abraham en Génesis 12. Ahí comienza la historia de la salvación, porque con Abraham Dios comienza a formar un pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas que siempre han sido considerados santos por la Iglesia Católica. Y Jacob tiene 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel. Y con Abraham hizo alianza de convertirlo en un pueblo numeroso, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y manifestarse a través de él a todos los pueblos. Y este pueblo fue esclavo en Egipto. Una vez que habían vendido al hermano menor a Egipto, y llegó a ser el segundo después del faraón. Y cuando hubo una gran hambruna en toda la tierra, este pueblo de Israel fue a Egipto, sin saber que estaba el hermano de ellos ahí, a pedir alimento, porque en Egipto José, que era este hermano de él, había administrado muy bien las cosas y había previsto esta carestía y había llenado los graneros. Entonces José hizo traer a su familia a Egipto y la puso en un lugar hermoso, Gosén, que era de regadío para los animales, las plantas, todo florecía en Gosén. Pero cuando murió José pasaron como 400 años y los egipcios dijeron: ¿quién es este pueblo? Nos puede tomar el poder. Entonces lo sometieron a esclavitud. Y entonces a través de Moisés, salvado de las aguas, por eso llamamos Moisés a esas canastitas donde van los bebés, porque había una ley, porque los judíos se multiplicaban constantemente. Entonces había una ley por la cual todos los hijos varones tenían que ser matados. Y la partera que atendió a Moisés no quiso matarlo y lo arrojó al río Nilo. Y lo acompañaba su hermana de lejos. Entonces lo recogió la hija del faraón y dijo: qué lindo niño hebreo, voy a tenerlo. Y la hermana aprovechó y dijo: ¿quieres que te vaya a buscar una nodriza hebrea? Y ahí fue a buscar a la mamá de Moisés, que lo crió en la corte del faraón. Y su hermanastro era Ramsés. Claro, todos los cargos se lo daban a Ramsés. Y entonces Moisés, en una de sus salidas, el pueblo le dijo: pero vos sos de nuestra estirpe, ¿cómo podés estar con los egipcios? Y ahí él se escapó después de un altercado que tuvo por defender a un hebreo y matar a un egipcio. Se fue lejos, se casó, tuvo hijos, y Dios le habló desde una zarza ardiente. Le habló desde la zarza. Que esta zarza, nosotros los católicos decimos que es semejante a María, porque de María habla y sale la palabra de Dios, ¿no? Que es Jesús. Bueno, de esta zarza ardiendo, Dios le pidió que libere a su pueblo Israel. Y él era tartamudo, dice: no, va a hablar tu hermano, a Aarón, pero vos vas a usar el cayado. Y así vienen las 10 plagas de Egipto hasta que el faraón los deja ir. Y aunque los persigue, atraviesan el río, el Mar Rojo, como si fuera un nuevo bautismo, una Pascua, ¿no? Paso de la esclavitud a la libertad. Entonces atraviesan el Mar Rojo y en el monte Sinaí Dios le da la ley a Moisés y a su pueblo, una nueva alianza. Eso que estaba escrito en el corazón con Noé, una alianza natural, diríamos, en la conciencia, bueno, Dios se la da explícita en las tablas de la ley, en los mandamientos, para que sepan cómo debían comportarse. Luego a Moisés lo sucede Josué, y a través de Josué atraviesan el río Jordán y entran en la tierra prometida, que es Canaán. Y a través de sabios y profetas, Dios va preparando la etapa final. Los sabios y profetas son una etapa, la etapa en que preparan la ley del Espíritu, no ya la ley de Moisés. Anuncia que va a haber una ley en el corazón, que nadie va a tener que enseñarle al otro, conoce a Dios, sino que Dios va a brotar del corazón por medio de la gracia del Espíritu. Es la alianza del corazón. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dicen los profetas. Y hasta que finalmente llega la plenitud de la revelación.
A través de María, Dios concibe a su Hijo por obra del Espíritu Santo, en Jesús de Nazaret. Y por medio de José, el padre virginal de Jesús, le da la ascendencia davídica, ya que todas las profecías anunciaban que el Mesías debía ser descendiente de David y de la tribu de Judá. Por lo tanto, por la paternidad se da la descendencia, por más que no haya habido unión carnal. La paternidad era la que daba la ascendencia. Y José era de la tribu de Judá, de las 12 tribus, la tribu de Judá, que era la elegida. Jacob le dice a Judá, en ti serán bendecidas todas las naciones, como en Abraham, ¿no? Y tú eres un león, Judá, y el cetro se te dará hasta que venga aquel a quien le ha sido designado y quien rendirá homenaje a las naciones, y que es Jesús de Nazaret, que está resucitado y vive para siempre, que nos acompaña, que camina con nosotros y que nosotros vamos a resucitar como Él. Por eso después de Jesús resucitado, no va a haber otra revelación. Todas las revelaciones demás son privadas. A nosotros nos toca en esta revelación de Jesús resucitado entenderla cada vez más y vivirla cada vez más, hasta el final de los tiempos, hasta que vuelva en el día final, en la escatología, en el final de los tiempos, cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y estemos con un cuerpo resucitado semejante al suyo.